No sé si quiero escribir esto. No porque me dé miedo, sino porque revivirlo me hace dudar de lo que creo que es real. Pero alguien tiene que saberlo. Alguien tiene que entender que hay cosas que no deberían ser perturbadas, no importa cuán insignificantes parezcan. Era una tarde calurosa en un cuartel al sur de Chiapas, donde la selva parecía consumirlo todo. Nuestro destacamento tenía órdenes simples: custodiar una bodega que hasta entonces solo había sido un depósito olvidado del ejército. Nada especial, solo cajas apiladas con equipo viejo, documentos inservibles y, de vez en cuando, algún que otro ratón escabulléndose entre las sombras. Había ingresado al servicio militar hacía varios años, buscando algo más que la monotonía de mi pueblo. Aquí, en el calor sofocante y entre compañeros que se sentían más como hermanos, encontré un propósito, aunque, en retrospectiva, desearía nunca haberlo encontrado. Ese día comenzó como cualquier otro. Estábamos 6 compañeros asignados a la bodega, limpiando y organizando. A mi cargo estaba el inventario de un rincón especialmente descuidado. Fue allí donde lo encontramos. Un cajón de madera que destacaba entre el polvo y las telarañas. Estaba sellado, no solo con clavos, sino con gruesas correas metálicas que lo rodeaban como si alguien hubiera querido asegurarse de que nunca se abriera. ¿Qué demonios es esto?, preguntó un compañero mientras sacaba un machete para cortar las correas. El cajón tenía inscripciones en tinta roja que se habían desvanecido con los años. Apenas podíamos leer algo. Peligro. Era la única palabra legible, pero lo que llamó mi atención fueron los símbolos grabados en la madera, figuras geométricas y líneas que no parecían nada militar. ¿Lo abrimos?, preguntó uno de los más jóvenes. Tenía esa curiosidad imprudente que solo alguien sin experiencia puede tener. Espera, intervine. Deberíamos reportarlo antes de hacer algo. Esto no está en la lista. ¿Y qué van a decir? Que lo metamos en un rincón y lo dejemos ahí hasta que lo olvidemos, como todo lo demás, respondió otro. Su tono estaba cargado de cinismo, el tipo de actitud que se adquiere después de años en un lugar donde el abandono es la norma. En ese momento tomé una decisión que desearía poder cambiar. Asentí. Está bien, pero si alguien pregunta, fue idea de todos. Tomó menos de 5 minutos para abrirlo. Primero cortamos las correas, luego usamos una palanca para levantar la tapa. El aire que salió del cajón olía a algo rancio, una mezcla de humedad y putrefacción que nos hizo retroceder. Adentro había una manta vieja, y debajo de ella, un objeto metálico envuelto en cuero. ¿Qué carajos es esto?, preguntó alguien mientras levantaba la pieza. Era una especie de caja más pequeña, completamente negra, con detalles dorados que parecían haber sido tallados a mano. Al tocarla, uno de mis compañeros dejó escapar un grito. «Está fría, como hielo», dijo, soltándola rápidamente. No tenía sentido. Estábamos en la selva, donde incluso la sombra te hacía sudar. Pero ahí estaba, esa caja helada como si hubiera estado en un congelador. «Deberíamos cerrarlo y olvidarnos de esto», dije, sintiendo un escalofrío que me recorrió la espalda. Nadie me hizo caso. En cambio, comenzaron a examinarla más de cerca, buscando una forma de abrirla. Fue entonces cuando el primer incidente ocurrió. Esa noche nos asignaron diferentes turnos de guardia. Yo tenía el segundo de medianoche a las 3 de la mañana. No dormí mucho antes de mi turno, no porque tuviera miedo, sino porque cada vez que cerraba los ojos, algo me hacía sentir incómodo, como si hubiera una presencia en la bodega. Cuando finalmente me levanté para mi turno, encontré a mi compañero de guardia en la entrada, pálido y con los ojos desorbitados. «¿Estás bien?», pregunté. «Tuve una pesadilla», respondió, aunque su voz apenas era un susurro. «¿Qué soñaste?». «No importa, fue solo un sueño». Esa noche me tocó patrullar solo. Mientras caminaba por los pasillos de la bodega, el ambiente se sentía diferente. Era como si el aire estuviera más pesado. Y entonces lo escuché. Un sonido débil, como un lamento, proveniente del rincón donde estaba el cajón. Al principio pensé que era mi imaginación, pero al acercarme, sentí algo más. Una vibración en el suelo, como si algo estuviera intentando salir. Retrocedí, sintiendo que mi corazón se aceleraba. Luego, el sonido cesó y todo quedó en silencio. A la mañana siguiente descubrimos que no era el único que había sentido algo extraño. Uno a uno, mis compañeros comenzaron a describir sus sueños.
Todos coincidían en un detalle: una figura alta y oscura que los observaba desde el otro lado de la bodega. Algunos decían que intentaba hablarles, aunque no podían entender sus palabras. A medida que pasaban los días, la situación empeoró. Uno de los más jóvenes comenzó a tener episodios de sonambulismo. Lo encontrábamos cada noche en la bodega, parado frente al cajón abierto, murmurando palabras que no tenían sentido. Otros comenzaron a enfermarse, con fiebre alta y delirios. Yo mismo empecé a notar cambios en mi cuerpo. Había algo que se nos estaba escapando. En un intento desesperado, decidí hablar con el comandante a cargo. Cuando le expliqué lo que estaba pasando, me miró con una mezcla de incredulidad y algo más: ¿miedo? Cierren ese maldito cajón y sellen todo. Esto no llega a oídos de nadie, ¿me entendiste? Esa misma tarde, ordené que todo se cubriera y se asegurara, pero el daño ya estaba hecho. La última noche en la bodega es algo que nunca olvidaré. Yo estaba despierto, sentado en mi litera, tratando de mantenerme alerta. Sabía que algo iba a suceder. Lo sentía, y entonces escuché un grito. Corrí hacia el origen del sonido y encontré a uno de mis compañeros parado frente al cajón, con la mirada perdida. «No podemos dejarlo aquí», murmuró. «Nos está llamando». Intenté detenerlo, pero antes de que pudiera alcanzarlo, la caja negra que habíamos encontrado comenzó a vibrar. Un viento helado llenó la bodega, apagando todas las luces. En la oscuridad, escuché algo que no puedo describir. No eran voces, ni un sonido natural. Era algo más, algo que no pertenecía a este mundo. Cuando finalmente recobré la conciencia, estaba afuera, junto a otros 2 compañeros. La bodega ardía en llamas. Nadie sabe cómo comenzó el incendio, pero consumió todo, incluido el cajón. Al día siguiente, el comandante nos reunió. No hubo preguntas, solo órdenes. Olvidar todo lo que habíamos visto y seguir adelante. A los pocos días nos trasladaron a otro cuartel. Pero nadie volvió a ser el mismo. Han pasado años desde ese incidente. Algunos de los que estuvimos allí han muerto en circunstancias extrañas. Otros desaparecieron. Y yo todavía sueño con esa figura oscura, parada al otro lado de la bodega, esperando. Cuando me pidieron volver a hablar de esa misión en Chiapas, no sabía cómo comenzar. La memoria es traicionera, y algunas cosas preferiría olvidarlas, pero hay imágenes que se graban a fuego. La selva tiene una forma peculiar de encerrarte, como si cada sombra escondiera un par de ojos, y cada crujido en la maleza llevara tu nombre. Aquel lugar no se limitó a ponernos a prueba como soldados, jugó con nuestra cordura. Yo no era nuevo en el servicio. Ya llevaba más de una década recorriendo caminos de tierra, vadeando ríos, y enfrentando el peligro de manera directa. Pero ese despliegue no fue como los demás. Había algo en el aire, algo que no entendimos hasta que fue demasiado tarde. Todo comenzó como una operación aparentemente sencilla. Se nos asignó una misión de reconocimiento, explorar y asegurar un tramo remoto de selva cerca de la frontera con Guatemala. Los informes hablaban de movimientos sospechosos, quizá contrabandistas, quizá guerrillas. Pero lo que más preocupaba a los mandos era el rumor de desapariciones. Civiles que entraban al área para recolectar madera o cazar y no regresaban. Nuestro equipo era pequeño, 7 elementos en total. Todos hombres curtidos por la vida militar, acostumbrados al rigor. En esas operaciones, el compañerismo se volvía vital. Sabíamos que cada uno dependía del otro, y no era raro escuchar bromas para romper el hielo. Esa vez, sin embargo, las risas escasearon desde el principio. El terreno era complicado, húmedo y pesado. Avanzábamos con machetes abriendo paso entre la vegetación. La selva es un lugar que se siente vivo, con insectos zumbando y ramas crujiendo bajo tus botas. Pero desde el primer día, notamos que el ambiente estaba demasiado callado. Incluso los pájaros parecían haber desaparecido. Solo se oían nuestras pisadas y el golpeteo de los machetes. Era la tercera noche en la selva cuando pasó lo primero que nos inquietó de verdad. Estábamos preparando el campamento en un claro, al borde de un arroyo. A unos metros, la luna apenas iluminaba las copas de los árboles y la oscuridad abajo era casi total. Mientras organizábamos turnos de guardia, un ruido nos puso en alerta. Era un sonido extraño, como el de una cuerda tensándose. No lo olvidaré jamás.
Fue seco, breve, pero lo suficiente para que todos nos quedáramos quietos, mirando en todas direcciones. Uno de los muchachos, un joven oriundo de Oaxaca, bromeó para calmar los nervios. «Seguro es un mono columpiándose, no pasa nada». Nos reímos un poco, aunque nadie parecía realmente convencido. Revisamos el perímetro, encontramos todo en orden y terminamos la noche sin más incidentes. Al día siguiente avanzamos hasta otro claro más amplio. Ahí encontramos algo que no esperábamos, una red colgando de las ramas altas. Estaba hecha con cuerdas desgastadas, sueltas, pero lo suficientemente fuertes como para atrapar a alguien. Las marcas en el suelo indicaban que había sido usada recientemente. ¿Guerrilleros?, preguntó el teniente. Tal vez, respondí, aunque por dentro sabía que no cuadraba. Las guerrillas tenían mejores formas de cazar y no necesitaban redes tan rudimentarias. Lo anotamos en nuestro reporte y seguimos adelante. 4 días después, estábamos más adentro de la selva. El cansancio se hacía evidente en los rostros del equipo, y la humedad constante comenzaba a afectar nuestro equipo. Las botas pesaban más con cada paso, y las mochilas se sentían como piedras. A medida que avanzábamos, noté que los árboles parecían más densos, como si se acercaran unos a otros. Fue un comentario casual de uno de los muchachos el que encendió una chispa de inquietud. ¿Han notado que los troncos parecen tener formas raras? ¿Como caras? Deja de decir tonterías, respondió otro, más por nervios que por convicción, pero no podía ignorarlo. Al examinar más de cerca, vi lo que decía. Algunas marcas en los troncos parecían ojos, narices, bocas torcidas en muecas grotescas. Era algo que podía explicarse por las formas naturales del árbol, pero verlo repetido tantas veces era perturbador. Esa noche decidimos mantener una fogata más grande. No era lo usual, pero el ambiente estaba tan tenso que preferimos perder un poco de discreción por la tranquilidad de la luz. Durante mi turno de guardia, escuché algo que aún me quita el sueño. Era el mismo sonido, cuerdas tensándose, pero esta vez fue más fuerte, y no era solo una. Miré alrededor con el rifle listo, tratando de ver algo más allá del círculo de luz de la fogata. No había nada. Sin embargo, sentía que algo nos acechaba, algo que no necesitaba mostrarse para hacer su presencia conocida. El momento en que todo cambió llegó al amanecer del 6º día. Uno de los muchachos, el que siempre llevaba la radio, no apareció para el desayuno. Pensamos que quizá había salido a hacer sus necesidades, pero después de buscarlo por 1 hora, la preocupación se apoderó de todos. Encontramos su mochila tirada a unos metros del campamento. La radio seguía ahí, intacta. No había señales de lucha, pero las huellas en el suelo se detenían abruptamente, como si se lo hubieran llevado al aire. El teniente decidió que debíamos movernos rápido. La misión ya no tenía sentido, ahora era cuestión de sobrevivir. Sin embargo, parecía que la selva misma no quería dejarnos salir. Los mapas no coincidían, los caminos que habíamos marcado desaparecían, y el sonido de las cuerdas era cada vez más frecuente. La noche del 8º día, solo quedábamos 5. Otro compañero había desaparecido mientras avanzábamos por un tramo fangoso. No vimos ni oímos nada, pero su ausencia era innegable. Esa noche fue la más larga de mi vida. Nadie quiso dormir. Nos sentamos alrededor de la fogata, escuchando cada sonido como si fuera una amenaza. Fue entonces cuando vimos las siluetas. Entre los árboles, figuras altas, casi humanas, pero con movimientos extraños, como si flotaran. Uno de los soldados disparó su rifle, pero las balas no parecían afectarlas. Se desvanecieron en la oscuridad, pero el sonido de las cuerdas volvió, rodeándonos, burlándose. Esa fue la última noche en la selva. No recuerdo cómo encontramos el camino de regreso. Solo sé que cuando emergimos al primer poblado, éramos 4, y ninguno quiso hablar de lo que vio. A veces me despierto en la noche, y juro que puedo escuchar ese sonido. Las cuerdas tensándose, como si algo estuviera esperando. Han pasado años desde esa misión, pero no puedo evitar pensar en los compañeros que nunca volvieron. La selva no los dejó ir, y algo me dice que algún día volverá por nosotros. Dicen que en el ejército aprendes a convivir con el miedo, pero nunca me dijeron que aprendería a vivir con él incluso fuera de servicio. Recuerdo claramente aquella noche, sentado alrededor de una fogata,
sintiendo el crujir de las ramas bajo mis botas y el calor seco del fuego que apenas contrarrestaba el frío húmedo de la selva en Chiapas. Hasta entonces, las misiones habían sido rutinarias, largas caminatas, vigilancias interminables y uno que otro enfrentamiento. Pero lo que pasó en el río de Agua Negra, eso me persigue hasta hoy. Antes de llegar a ese punto, debo explicar un poco sobre mí. Entré al ejército por necesidad, no por vocación. Crecí en un pequeño pueblo al norte del país, rodeado de cerros y calles polvorientas. Mi madre siempre decía que ser militar me haría hombre. Yo solo quería una salida. Pero con el tiempo, aprendí a querer la disciplina, a depender de los compañeros, a respetar el peligro. Nunca me creí invencible, pero sí pensaba que podía controlar cualquier situación. Ese pensamiento se rompió como una rama seca aquella noche. Nos desplegaron en Chiapas en una misión de reconocimiento. Había rumores de presencia hostil en la región, pero no encontramos nada más que selva espesa y una humedad que te calaba los huesos. Éramos 7 en el pelotón, marchando durante días por caminos que parecían repetirse en un bucle infinito. El teniente, un hombre de pocas palabras, nos guiaba con firmeza. En una de las tardes, después de una caminata extenuante, llegamos a un río estrecho pero caudaloso. Su agua era cristalina, un alivio en medio de la espesura verde y sofocante. «Monten campamento aquí», ordenó el teniente. Sus palabras siempre eran órdenes, nunca sugerencias. Mientras unos armaban las tiendas, otros, como yo, nos encargábamos de llenar los contenedores de agua. Recuerdo haber metido la mano al río para comprobar la temperatura. Era fría pero reconfortante, como un respiro en medio del calor sofocante. Todo parecía normal hasta que uno de los compañeros, Torres, señaló algo río abajo. ¿Ven eso?, preguntó con la voz temblorosa. Miré donde apuntaba. Al principio no vi nada extraño, pero entonces lo noté. El agua que corría cerca de nosotros era clara, pero a unos metros de distancia comenzaba a tornarse oscura, como si una mancha de petróleo la contaminara. La negrura avanzaba lentamente hacia nosotros, mezclándose con el agua cristalina, hasta que toda la corriente se volvió densa y opaca. «¿Qué demonios es eso?», dijo otro compañero, Jiménez, mientras retrocedía unos pasos. «Tal vez es algún mineral o algo así», respondí, intentando sonar racional, aunque no estaba seguro de mis propias palabras. El teniente, que observaba desde la orilla, frunció el ceño. «Dejen de especular y terminen de llenar los contenedores. No tenemos todo el día». Regresé al río, aunque cada fibra de mi cuerpo me gritaba que no lo hiciera. Al inclinarme, metí el contenedor en el agua. La textura era extraña, como si no fuera líquida del todo. Era más densa, casi viscosa. Al sacarlo, noté que mi piel estaba manchada de negro, y un escalofrío me recorrió la espalda. «Teniente, creo que deberíamos movernos. Esto no es normal», dijo Jiménez, que no podía apartar la vista del agua. El teniente, testarudo como siempre, negó con la cabeza. «Nos quedamos. No vamos a alterar la misión por un poco de agua sucia». Esa noche, mientras cenábamos en silencio, el ambiente se sentía pesado, cargado de algo que no podíamos explicar. Torres fue el primero en hablar. «No me gusta este lugar. El agua no debería hacer eso». «Tal vez solo es contaminación», dije, más para convencerme a mí mismo que a los demás. «¿Y el río jalándote? ¿Eso también es contaminación?», dijo Torres, con la mirada fija en el fuego. Lo miré confundido. «¿De qué hablas?». Cuando estaba llenando mi contenedor sentí algo, como si el agua tratara de jalarme. Pensé que era mi imaginación, pero no estoy tan seguro. Los demás guardaron silencio. Nadie quería admitirlo, pero todos habíamos sentido lo mismo. Esa presión extraña, esa resistencia antinatural. Era como si el río tuviera vida propia. «Dejen de hablar tonterías», interrumpió el teniente, apagando la conversación con un gesto brusco. Pero incluso él parecía nervioso. Esa noche el sueño fue esquivo. El sonido del río, que antes era relajante, se había convertido en un murmullo inquietante. Me desperté varias veces, convencido de que alguien o algo nos observaba desde la espesura. Alrededor de las primeras horas de la madrugada, escuché un grito. «¡Torres!», gritó Jiménez, despertándonos a todos. Torres no estaba en su hamaca. Salimos corriendo con nuestras linternas, buscando señales de él. Fue entonces cuando vimos algo que jamás olvidaré. En la orilla del río,
donde la negrura era más intensa, estaba Torres, de pie, inmóvil. Su cuerpo parecía rígido, como si estuviera congelado. Sus ojos estaban abiertos, pero vacíos, como si no estuviera allí. «¡Torres! ¡Regresa!», gritó el teniente. Pero Torres no respondió. Dio un paso hacia adelante directo al agua. Fue entonces cuando todos vimos lo imposible. La negrura del río comenzó a moverse hacia él, extendiéndose como tentáculos que lo envolvieron y lo arrastraron al interior. Corrimos hacia la orilla, pero era tarde. Torres había desaparecido. Todo lo que quedaba era el agua negra, moviéndose con un ritmo antinatural, como si celebrara su triunfo. Pasaron minutos, tal vez horas, antes de que alguien hablara. «Esto no es natural. Esto es...», balbuceó Jiménez, incapaz de terminar la frase. El teniente, aunque temblaba, intentó mantener la calma. «Recogemos nuestras cosas y nos vamos al amanecer. Nadie se acerca al río». «¿Entendido?». Asentimos, pero sabíamos que no estábamos a salvo. Esa noche el sonido del río cambió. Ya no era el murmullo de agua corriente, sino un gorgoteo, como si algo vivo estuviera respirando en su interior. Cuando amaneció, el campamento estaba en caos. Otro compañero, Mendoza, había desaparecido. Sus cosas estaban intactas, pero no había rastro de él. Fue entonces cuando entendimos que no podíamos quedarnos ni un minuto más. Empacamos todo a toda prisa y comenzamos a marchar río arriba, alejándonos de aquella cosa. Pero el río no nos dejaba ir. Mientras avanzábamos, el agua negra nos seguía, extendiéndose por el suelo, infiltrándose en los charcos y pequeñas corrientes. Era como si nos estuviera cazando. Cada vez que uno de nosotros tropezaba o se quedaba atrás, podía sentir la presencia del río, amenazante y omnipresente. Finalmente llegamos a un claro donde el río desaparecía bajo tierra. Pensamos que estábamos a salvo, pero entonces escuchamos un sonido que nunca olvidaré. Un rugido bajo, profundo, que venía desde las profundidades. La tierra tembló, y de la grieta donde el río se ocultaba, comenzó a emerger algo. No sé cómo describirlo, solo sé que no era natural. Era oscuro, amorfo, pero con una intención clara: destruirnos. Corrimos, dejando atrás todo lo que no podíamos cargar. No sé cómo, pero logramos salir de esa selva, aunque no todos lo lograron. Solo quedamos 3, y ninguno de nosotros volvió a ser el mismo. Ahora cada vez que escucho el sonido de un río siento un nudo en el estómago. Sé que algo allá afuera nos espera, que el río de agua negra no es solo una leyenda. Y cada vez que cierro los ojos veo a Torres de pie en la orilla, siendo consumido por la oscuridad. La primera vez que escuché el nombre de aquel machete, era un chisme entre los compañeros. Estábamos apostados en una región al sur de Chiapas, justo donde la selva parece un mar de verde que nunca termina. Para ese entonces llevaba 5 años en las Fuerzas Armadas. No era mucho, pero ya había visto cosas que te cambian, cosas que se quedan contigo, incluso cuando te obligas a olvidarlas. Habíamos sido enviados a una misión de reconocimiento. Las órdenes eran claras: localizar campamentos de cultivo ilegal y desmantelarlos. A simple vista, parecía sencillo, pero todo lo que sucede en la selva está envuelto en misterio, en un velo que te hace cuestionar si lo que ves es real o parte de algo que no entiendes. Los días previos fueron una rutina. Nos levantábamos antes del amanecer, revisábamos el equipo y salíamos a patrullar. La humedad te cala hasta los huesos y el calor no da tregua. Esa noche, sin embargo, cambió todo. Estábamos en un campamento improvisado, una pequeña loma rodeada de vegetación densa. Había luna llena, y su luz apenas lograba atravesar el techo natural que formaban las copas de los árboles. Yo estaba a cargo de vigilar durante la primera guardia. Mis compañeros dormían, y el silencio era casi absoluto, salvo por los grillos y los lejanos rugidos de algún jaguar. Fue entonces cuando vi el brillo. Un destello metálico a unos 20 metros, como si algo estuviera enterrado entre las raíces de un árbol grueso. De inmediato pensé en una trampa, pero la curiosidad me ganó. Tomé mi linterna y me acerqué con cuidado, revisando el suelo por cualquier señal de peligro. Lo que encontré fue un machete antiguo, de esos que ya casi no se ven. El mango estaba hecho de madera gastada,
Pero lo que más llamó mi atención fue la hoja. Tenía grabados extraños, símbolos que parecían escritos a mano, como si alguien hubiera pasado días tallándolos. Lo levanté con cuidado, y al instante, un escalofrío me recorrió la espalda. No le di importancia. Pensé que era el cansancio, la tensión acumulada. Lo llevé al campamento y lo dejé junto a mi mochila. Es solo un machete, me repetí, pero algo dentro de mí sabía que no lo era. A la mañana siguiente, uno de mis compañeros, un sargento veterano, lo notó de inmediato. ¿De dónde sacaste eso?, preguntó señalando el machete. Lo encontré anoche, estaba tirado cerca del campamento. El sargento frunció el ceño y se acercó para examinarlo. No lo tocó, pero sus ojos reflejaron algo más que curiosidad. Era miedo. «Déjalo donde lo encontraste», dijo en tono serio. «¿Por qué?», pregunté, tratando de sonar relajado. «Es el machete del difunto», respondió casi en un susurro. Los demás se rieron, pensando que era una broma. Yo también me reí, aunque algo en su expresión me dejó inquieto. Esa tarde, mientras avanzábamos por un sendero estrecho, el sargento se me acercó. «Escucha, no es broma. Hay cosas en esta selva que no entendemos. Ese machete tiene una historia. Dicen que perteneció a un campesino que murió aquí, en estas tierras. Lo encontraron con la hoja rota y el cuerpo lleno de cortes, como si lo hubieran atacado con su propia herramienta. Desde entonces, cualquiera que lo lleva consigo, termina escuchando cosas». Lo miré incrédulo, pero no dije nada. Esa noche, me costó dormir. Las palabras del sargento seguían en mi cabeza. Para cuando finalmente me quedé dormido, tuve un sueño extraño. Estaba en medio de la selva, pero no era de día ni de noche. Todo estaba cubierto por una neblina espesa. Frente a mí, una figura se acercaba. Era un hombre, o al menos eso parecía. Su rostro estaba cubierto de sombras, pero podía ver que llevaba un machete idéntico al que había encontrado. «Devuélvelo», dijo, su voz profunda y reverberante. Me desperté de golpe, con el corazón latiendo con fuerza. Miré a mi alrededor y vi que todos los demás seguían dormidos. Entonces lo escuché. Era un susurro apenas perceptible, pero estaba allí. «Devuélvelo», decía la voz. Pensé que estaba soñando despierto, que el cansancio me estaba jugando una mala pasada, pero la voz no se detuvo. «Devuélvelo». Salí de mi tienda buscando algún rastro de quien pudiera estar jugando conmigo, pero no había nadie. Solo la selva, oscura y silenciosa. El machete estaba donde lo había dejado, junto a mi mochila. Lo tomé, dispuesto a lanzarlo lejos, pero al hacerlo, sentí un peso extraño en mi mano, como si la herramienta no quisiera irse. Los días siguientes fueron un tormento. Cada vez que intentaba deshacerme del machete, algo me detenía. Era como si una fuerza invisible lo mantuviera cerca de mí. Mis compañeros empezaron a notarlo. Me veían distraído, paranoico. Algunos se burlaban, diciendo que el machete embrujado me estaba afectando. Pero el sargento no. Él me miraba con una mezcla de lástima y preocupación. «No debiste llevártelo», me dijo una noche, mientras compartíamos una ración de comida. «No puedo deshacerme de él. Lo he intentado. No es tan fácil. Si escuchas la voz, ya te eligió». «¿Qué significa eso?», pregunté frustrado. El sargento suspiró. «Significa que estás en problemas. La única forma de librarte de él es devolviéndolo al lugar donde lo encontraste. Pero incluso eso tiene un precio». Esa misma noche, la voz se hizo más fuerte. No eran solo palabras, eran imágenes, recuerdos que no eran míos. Veía a un hombre trabajando la tierra, su rostro cansado pero decidido. Veía cómo usaba el machete para abrirse camino en la selva, para protegerse, y luego lo veía morir. Su rostro se transformaba en una máscara de horror mientras algo, una sombra informe, lo atacaba. Al despertar, supe lo que debía hacer. No podía seguir ignorándolo. Le conté al sargento mi plan, y aunque al principio se mostró renuente, finalmente aceptó ayudarme. Esa noche regresamos al lugar donde encontré el machete. La selva parecía diferente, más viva, como si nos estuviera observando. Cuando llegamos, el aire se sentía pesado, y la temperatura había bajado notablemente. Me arrodillé junto al árbol y coloqué el machete en el suelo. «¿Ahora qué?», pregunté sin saber qué esperar. «Ahora esperamos», dijo el sargento. Entonces, la voz volvió. Esta vez, no estaba en mi cabeza.
Venía de todas partes. «No basta con devolverlo», dijo. La figura del hombre apareció de nuevo, saliendo de la oscuridad. Esta vez podía ver su rostro claramente. Estaba lleno de cicatrices, pero sus ojos eran lo más aterrador. No eran ojos humanos. «Paga el precio», dijo extendiendo su mano hacia mí. «¿Qué precio?», grité, pero la respuesta llegó de inmediato. Sentí un dolor agudo en mi pecho, como si algo estuviera siendo arrancado de mí. Caí al suelo jadeando, mientras el mundo a mi alrededor se desvanecía. Cuando desperté estaba solo. El machete ya no estaba, y el sargento tampoco. Corrí de vuelta al campamento, solo para encontrar a mis compañeros esperándome, preocupados. Nadie había visto al sargento. A partir de ese día, no volví a escuchar la voz, pero la sensación de vacío permaneció. Algo dentro de mí había cambiado, y sabía que nunca volvería a ser el mismo. La selva guarda sus secretos, y yo aprendí a la mala que algunos son mejor dejarlos enterrados. Cuando pienso en aquella noche, siento un escalofrío que me atraviesa la columna. Han pasado meses, pero cada vez que cierro los ojos, revivo los mismos detalles, el mismo horror. Era solo una misión más en la selva de Chiapas, algo rutinario, pero terminó convirtiéndose en una experiencia que ningún entrenamiento militar podría haberme preparado. Mi vida como soldado había sido, hasta ese momento, relativamente tranquila. Crecí en un pequeño pueblo del norte de México, rodeado de montañas y paisajes áridos. Desde joven, siempre sentí que necesitaba un propósito más grande que el que ofrecía el campo. Entré al ejército buscando algo más, una especie de familia que me enseñara disciplina y un camino claro en la vida, y lo encontré, aunque no todo fue como lo esperaba. La rutina en el cuartel era sencilla: ejercicios al amanecer, patrullas largas bajo el sol, y una comida rápida que a veces no pasaba de frijoles y tortillas. Pero todo eso no me molestaba. Lo que más valoraba era el compañerismo, esas horas compartidas con mis compañeros mientras planeábamos bromas, hablábamos de nuestras familias, o simplemente nos reíamos para aliviar la tensión. Sin embargo, cuando llegó la orden de trasladarnos al sur, supe que la situación sería diferente. La selva de Chiapas no era un destino cualquiera. Nos enviaban a reforzar la presencia militar en una zona donde grupos insurgentes habían empezado a reorganizarse. Era un ambiente húmedo, claustrofóbico y, según los rumores de otros compañeros, lleno de historias de desapariciones y sucesos inexplicables. El campamento estaba ubicado en un claro al borde de la densa selva. Las tiendas de campaña estaban alineadas con precisión militar. Aunque todo parecía un poco precario, el suelo fangoso se hundía bajo nuestros pies, y el aire estaba cargado de humedad, haciéndonos sudar incluso en la noche. Desde el principio, algo se sentía extraño. Era como si la selva misma nos observara, silenciosa y expectante. Algunos compañeros lo notaron también. ¿No sienten que está demasiado callado?, preguntó uno de los más jóvenes mientras armábamos el campamento. Las aves y los insectos que solían ser omnipresentes en esos lugares parecían haberse desvanecido. «Es solo tu imaginación», le respondí, aunque en el fondo sabía que no estaba del todo convencido. Todo comenzó la tercera noche. Nos encontrábamos cenando en círculo, compartiendo risas y bromas. Uno de los compañeros, al que siempre le gustaba presumir de su valentía, decidió recorrer el perímetro antes de dormir. Regresó apenas unos minutos después, pálido y sin decir palabra. Le pregunté qué había pasado, pero solo negó con la cabeza y se metió en su tienda. Esa fue la primera señal de que algo no estaba bien. Esa misma noche, mientras intentaba dormir, escuché un sonido extraño, como un goteo constante. Salí de mi tienda con mi linterna para investigar. El goteo provenía de una de las paredes de la tienda del compañero que había regresado tan perturbado. Cuando acerqué la luz, vi algo que me heló la sangre. Manchas de un líquido rojo oscuro que parecía deslizarse lentamente por la lona. Toqué el líquido, esperando que fuera agua mezclada con tierra, pero la textura era espesa y pegajosa. Era sangre. «¡Despierten! ¡Algo está pasando!», grité despertando a los demás. En segundos todos estábamos afuera, rodeando la tienda. Nadie podía explicar lo que veíamos. Revisamos el interior y encontramos a nuestro compañero acurrucado, temblando como un niño.
¿Qué está pasando?, le pregunté, pero solo murmuró algo inaudible. A la mañana siguiente intentamos racionalizar lo sucedido. Algunos dijeron que tal vez era sangre de algún animal herido en el techo de la tienda, aunque todos sabíamos que no había ninguna explicación lógica para lo que habíamos visto. El comandante decidió ignorarlo y seguir con nuestras tareas, aunque el ambiente estaba tenso. Pero las cosas empeoraron. Esa misma noche, la sangre apareció en más tiendas, no solo en una. Esta vez, las manchas formaban patrones extraños, como si alguien hubiera dibujado símbolos con cuidado. Uno de los veteranos, un hombre callado que raramente mostraba emoción, reconoció uno de los símbolos. Esto es un mensaje, dijo con un tono grave. Cuando le pedimos que explicara, solo dijo, no es algo bueno, tenemos que irnos de aquí. La siguiente noche fue el punto de quiebre. Mientras dormíamos, un grito desgarrador nos despertó a todos. Era de uno de los soldados de la tienda más lejana. Cuando llegamos corriendo, lo encontramos tirado en el suelo, con los ojos desorbitados y señalando hacia la selva. Vi algo, estaba ahí, justo ahí, era enorme, gritaba antes de desmayarse. Los que estábamos allí no vimos nada, pero algunos dijeron que habían escuchado un crujir de ramas en la dirección que señalaba. Organizamos una pequeña patrulla para investigar, a pesar de las protestas de varios compañeros que preferían quedarse en el campamento. Nos adentramos en la selva, linternas en mano, pero no encontramos nada más que árboles y una sensación opresiva de ser observados. Cuando regresamos, descubrimos que las tiendas estaban vacías. Nuestros compañeros que se habían quedado habían desaparecido sin dejar rastro, y las manchas de sangre ahora cubrían no solo las paredes, sino también el suelo. Intentamos usar la radio para pedir refuerzos, pero no había señal. Estábamos completamente solos. Las horas siguientes se convirtieron en una pesadilla interminable. La sangre seguía apareciendo, y aquellos que aún quedaban comenzaron a escuchar susurros, voces que parecían llamarnos por nuestros nombres. Algunos no pudieron soportarlo y se adentraron en la selva, diciendo que alguien los necesitaba. Nunca regresaron. Yo fui uno de los pocos que sobrevivió, aunque no recuerdo mucho de cómo escapé. Cuando finalmente nos encontraron, estábamos a varios kilómetros del campamento, deshidratados y delirantes. La sangre en nuestras ropas y las marcas en la selva eran las únicas pruebas de lo que habíamos vivido. Hoy, cada vez que cierro los ojos, puedo sentir el peso de esas noches. La selva no es un lugar para los vivos. Es un reino de secretos que nunca debimos profanar. Y aunque intento seguir adelante, sé que nunca dejaré atrás las manchas de sangre que cubrieron nuestras paredes y nuestras almas. Dicen que todo soldado tiene una historia que preferiría no recordar, pero la mía no me deja dormir. Hay noches en las que despierto empapado en sudor, con el eco de ladridos en mi mente y el olor a tierra quemada impregnado en el aire, aunque no haya fuego cerca. Esto sucedió hace unos años en el páramo conocido como el Páramo de los Perros, un lugar que ni siquiera aparece en los mapas oficiales, en algún rincón olvidado de Chiapas. En aquel entonces, yo llevaba más de una década en el ejército. Había aprendido a lidiar con el calor abrasador, las picaduras de insectos y las largas horas de caminatas bajo la lluvia. No me consideraba un hombre supersticioso. Creía en lo que podía ver y tocar, pero esa misión cambió todo. Desde entonces el mundo para mí dejó de ser completamente tangible. Éramos un grupo de 7 hombres enviados a patrullar un área que se decía estaba siendo usada como ruta de contrabando. El comandante nos dio las instrucciones con un tono severo, pero rutinario. Movernos en silencio, acampar si era necesario, y reportar cualquier actividad sospechosa. Nada extraordinario, al menos en papel. El viaje hasta el páramo fue largo y pesado. Durante el día, el sol parecía querer derretirnos, y por la noche, el frío nos calaba hasta los huesos. Llegamos al lugar al atardecer. Un terreno vasto, cubierto de hierba seca y salpicado de árboles retorcidos. Había algo extraño en el aire, algo que ninguno de nosotros mencionó, pero que todos sentimos. Parecía que incluso los pájaros evitaban cantar, y el silencio se volvía casi insoportable. ¿Por qué le llaman el Páramo de los Perros?, preguntó uno de los muchachos más jóvenes intentando romper la tensión.
Dicen que aquí abandonaban a los perros que ya no servían, respondió otro mientras ajustaba su mochila. Perros de pelea, de cacería, todos ellos terminaban aquí. Murieron de hambre o peleándose entre ellos. La gente del pueblo dice que sus almas todavía rondan. La conversación no duró mucho. Nadie quería admitirlo, pero esas historias nos ponían nerviosos. Yo me limité a observar los alrededores mientras marcábamos un punto para montar el campamento. Todo comenzó esa misma noche. Estábamos sentados alrededor de un pequeño fuego improvisado, comiendo en silencio. Los crujidos de la madera quemándose eran el único sonido que nos acompañaba. De repente, escuchamos algo, un ladrido, lejano pero inconfundible. ¿Escucharon eso?, preguntó uno de mis compañeros. Debe ser un perro salvaje, respondí, aunque incluso mientras lo decía, sabía que algo no cuadraba. ¿Qué haría un perro en un lugar tan remoto? Los ladridos se hicieron más fuertes y comenzaron a multiplicarse. No era un sonido natural. Había algo en ellos que ponía la piel de gallina. Eran graves, guturales, como si vinieran de gargantas demasiado grandes para un perro normal. Intentamos ignorarlo, pero cuando los ladridos parecieron acercarse, tomamos nuestras armas. «Formación ahora», ordené. Nos levantamos rápidamente y apagamos el fuego. La oscuridad era casi total, salvo por la luz de la luna que apenas alcanzaba a iluminar el páramo. Nos posicionamos en círculo, apuntando hacia todas direcciones. Entonces los vimos. Un par de ojos rojos brillaban en la distancia. Luego otro, y otro más. En cuestión de segundos, había al menos una docena de esos ojos rodeándonos. El corazón me latía con fuerza, pero mantuve la calma. «¿Quién anda ahí?», gritó uno de los hombres, aunque todos sabíamos que no eran personas. Los ojos comenzaron a moverse, acercándose poco a poco. A medida que se aproximaban, empezamos a distinguir sus siluetas, perros, pero no eran normales. Sus cuerpos parecían desproporcionados, con extremidades alargadas y huesudas. Sus dientes brillaban bajo la luz de la luna, afilados como cuchillas. Lo más inquietante era el brillo sobrenatural en sus ojos. Un rojo que no parecía reflejarse, sino emitirse desde dentro. «No disparen», ordené, aunque cada fibra de mi ser gritaba lo contrario. Sabía que lo peor que podíamos hacer era provocarles. Uno de los hombres, ignorando mis instrucciones, apretó el gatillo. El disparo resonó en el páramo, y el perro más cercano cayó al suelo. Pero cuando todos miramos hacia donde debería estar el cuerpo, no había nada, excepto una marca negra en la tierra, como si hubiera sido quemada. Fue entonces cuando comenzaron a atacarnos. Se lanzaron hacia nosotros con una velocidad inhumana. Abrimos fuego, pero cada vez que una bala impactaba, los cuerpos desaparecían, dejando solo esas marcas negras y un olor a carne quemada que nos revolvía el estómago. Era inútil. Por cada uno que matábamos, aparecían dos más. «¡Retirada!», grité. Corrimos hacia los árboles, intentando escapar del círculo que nos habían tendido. Podíamos oír sus patas golpeando el suelo detrás de nosotros, y sus ladridos se mezclaban con gritos de angustia. Logramos refugiarnos en una formación rocosa al pie de una pequeña colina. Nos atrincheramos ahí, apuntando nuestras armas hacia la entrada del improvisado refugio. Los perros no nos siguieron, pero sus ojos seguían brillando en la distancia, rodeándonos como un anillo infernal. Uno de los hombres comenzó a rezar en voz baja, mientras otro intentaba comunicarse por radio. Nada funcionaba. El maldito aparato solo emitía estática. «¿Qué demonios son esas cosas?», preguntó alguien, la voz temblando. No tenía respuestas. Todo lo que sabía era que teníamos que sobrevivir hasta el amanecer. Siempre había algo en las historias de los ancianos del pueblo que mencionaba que la luz del sol ahuyenta lo sobrenatural. Era nuestra única esperanza. Esa noche fue interminable. Los ladridos no cesaron en ningún momento, y los ojos rojos permanecieron ahí, observándonos. Algunos de los hombres comenzaron a desmoronarse murmurando que estábamos condenados. No podía culparlos. Yo también sentía que algo más allá de nuestra comprensión nos había atrapado. Cuando finalmente los primeros rayos de sol comenzaron a aparecer en el horizonte, los ladridos cesaron. Miré hacia donde estaban los ojos y vi cómo, uno por uno, desaparecían. Al levantarnos de nuestro refugio, encontramos el páramo cubierto de marcas negras como cicatrices en la tierra. El olor a quemado todavía estaba ahí.
No dijimos nada mientras recogíamos nuestras cosas y comenzábamos el camino de regreso. Nadie quería quedarse ni un minuto más en ese maldito lugar. Cuando llegamos al cuartel, reportamos lo sucedido, pero nuestras palabras fueron recibidas con escepticismo. Nos dijeron que probablemente habíamos sufrido un episodio colectivo de estrés. Pero los hombres que estuvieron conmigo aquella noche saben la verdad, y yo también. Todavía puedo sentir esos ojos rojos mirándome cuando cierro los míos, y a veces, al despertar, el olor a tierra quemada sigue ahí. No sé qué eran esas criaturas ni por qué nos dejaron vivir, pero sé que el páramo de los perros no es un lugar cualquiera, es un portal a algo más, algo que no deberíamos haber perturbado. Desde entonces he aprendido a temer lo que no puedo entender, y sobre todo, he aprendido a evitar ese páramo a toda costa. Si algún día escuchas ladridos en la noche, aléjate. No cometas el error que nosotros cometimos. Mi nombre no importa. Lo que importa es lo que vivimos aquella noche en la selva del sur de México. Cuando cierro los ojos, todavía puedo oír los gritos, sentir el calor opresivo del aire cargado de humedad, y ese maldito silencio que lo envolvía todo, antes de que las cosas empezaran a suceder. Soy un hombre como cualquier otro. Familia, una casa modesta y un pequeño terreno en el que cultivo lo que puedo. Entré al ejército buscando un propósito, algo que me hiciera sentir útil. Pensé que servir a mi país me daría la oportunidad de asegurar un futuro mejor para mi familia. No sabía que lo que encontraría en esa selva cambiaría para siempre la forma en que veo el mundo, y también cómo me veo a mí mismo. Todo comenzó con una misión aparentemente sencilla. Una patrulla rutinaria cerca de los límites de la Reserva Lacandona. Una vasta extensión de selva tan impenetrable como hermosa. Habíamos recibido reportes de movimientos inusuales en la zona. Cazadores furtivos, traficantes o quizá un grupo criminal que había encontrado refugio entre los árboles. Era algo que requería nuestra intervención, pero nada indicaba que fuera una amenaza mayor. Éramos 6 soldados en total. Un grupo unido, compañeros en el sentido más estricto de la palabra. Uno no sobrevive en lugares como ese sin aprender a confiar plenamente en quienes están a su lado. El jefe de la patrulla era un hombre experimentado, con más años en la selva que cualquiera de nosotros. Decía que conocía cada rincón del lugar y que podíamos confiar en él para guiarnos de regreso, sin importar cuán lejos nos adentráramos. La misión comenzó como cualquier otra. Caminamos durante horas bajo el dosel verde, siguiendo senderos apenas visibles y atravesando riachuelos fangosos. El calor era sofocante, y el sonido de los insectos era tan constante que se volvía parte del silencio. Cuando el sol empezó a descender, llegamos a un claro que el jefe identificó como un buen lugar para acampar. El terreno estaba limpio, rodeado de altos árboles cuyas ramas se entrelazaban como si formaran un techo natural. «Montemos el campamento aquí», dijo el jefe, secándose el sudor de la frente con la manga de su uniforme. Armamos las tiendas de campaña con la eficiencia de quienes lo han hecho 1000 veces. Algunos nos turnamos para recolectar madera para una fogata, mientras otros vigilaban los alrededores. La comida era sencilla, latas y raciones que apenas llenaban el estómago, pero a esas alturas ya estábamos acostumbrados. Todo parecía normal hasta que la noche comenzó a caer. Fue entonces cuando el ambiente cambió. El aire se volvió más pesado, como si algo invisible estuviera presionando contra nosotros. Al principio, pensé que era el cansancio jugando con mi mente, pero noté que los demás también lo sentían. Uno de mis compañeros, el más joven del grupo, empezó a mostrar signos de nerviosismo. ¿Oyen eso?, preguntó mirando hacia la oscuridad más allá de la fogata. No oigo nada, respondió otro con una sonrisa forzada. Solo los bichos, como siempre. Eso es precisamente lo raro, replicó el joven. Los bichos están callados. Y tenía razón. Lo que antes era un constante zumbido y chirrido había desaparecido por completo, dejando un silencio tan profundo que podía escucharse el crujido de las hojas bajo nuestras botas cuando nos movíamos. El jefe trató de calmar los ánimos. Tranquilos, es solo la selva. A veces pasa. Las cosas aquí no funcionan como en la ciudad. Mantengan la guardia y duerman cuando puedan. Mañana seguimos. Pero nadie durmió bien esa noche. Cada sonido, por insignificante que fuera, nos ponía en alerta.
Sentíamos que estábamos siendo observados, aunque no había señales de que hubiera alguien más cerca. La fogata, que normalmente nos daba una sensación de seguridad, parecía apenas una defensa contra la inmensidad de la oscuridad que nos rodeaba. Al amanecer, recogimos nuestras cosas y nos preparamos para continuar. El jefe trazó una ruta para salir del claro y retomar el camino hacia el puesto de control. Sin embargo, a medida que avanzábamos, algo extraño comenzó a suceder. Los árboles parecían más densos, los caminos que habíamos tomado la noche anterior ya no estaban allí, y todo a nuestro alrededor parecía haberse transformado. ¿Seguro que este es el camino?, preguntó uno de los soldados, rompiendo el incómodo silencio. El jefe no respondió de inmediato. Miraba su brújula con el ceño fruncido, como si no pudiera entender lo que estaba viendo. «Debe ser el camino», respondió finalmente, aunque su voz carecía de la confianza habitual. Seguimos adelante, pero cuanto más caminábamos, más parecía que estábamos dando vueltas en círculos. Reconocíamos ciertos puntos: un árbol caído, una formación rocosa, un tronco hueco. Pero no importaba cuánto intentáramos desviarnos, siempre regresábamos al mismo lugar. El jefe decidió que era hora de detenernos y analizar la situación. Sacó un mapa y lo extendió sobre una roca. Los demás nos sentamos cerca, intercambiando miradas de preocupación. «Esto no tiene sentido», dijo finalmente, golpeando el mapa con el dedo. «Según esto, deberíamos estar en el río. Pero aquí no hay agua, solo selva». «¿Qué hacemos entonces?», preguntó el joven cuya voz traicionaba su miedo. «Seguir adelante, no hay otra opción». Mientras avanzábamos, las cosas se tornaron más inquietantes. Comenzamos a ver cosas que no tenían sentido. Sombras que se movían entre los árboles, figuras que desaparecían tan rápido como las detectábamos. Uno de los soldados aseguró haber visto a una mujer vestida de blanco entre la maleza, pero cuando corrió tras ella, no encontró nada. El silencio regresó, pero esta vez era aún más opresivo. Sentíamos que la selva misma estaba viva, observándonos, jugando con nosotros. El calor y la humedad se volvían insoportables, y nuestras reservas de agua empezaban a agotarse. «Esto no es natural», dijo uno de los soldados mientras descansábamos bajo un árbol enorme. «Algo aquí no quiere que salgamos». Nadie respondió, pero todos sabíamos que tenía razón. Con el paso de los días, el agotamiento comenzó a cobrarse su precio. Las discusiones se volvieron frecuentes, y algunos empezaron a dudar de las órdenes del jefe, pero lo peor ocurrió una noche, cuando uno de nosotros simplemente desapareció. Habíamos hecho un pequeño campamento para descansar. Al despertar notamos que faltaba uno. No había señales de lucha, ni rastro de hacia dónde podría haber ido. Lo buscamos durante horas, llamando su nombre, pero fue inútil. Esa noche, mientras intentábamos dormir, escuchamos un grito. Era su voz, pero sonaba extraña, distante. Nos levantamos de inmediato, iluminando con nuestras linternas la oscuridad, pero no encontramos nada. El jefe tomó una decisión entonces. «Nos vamos al amanecer. No importa cómo, pero saldremos de aquí». Cuando finalmente encontramos un sendero que parecía prometedor, ya estábamos al borde del colapso. Caminamos durante horas, con la esperanza de que el terreno cambiara, de que viéramos algún indicio de civilización. Pero cada paso parecía llevarnos más profundamente en la selva. El último recuerdo que tengo de ese lugar es un árbol enorme, cuyas raíces se enroscaban como serpientes sobre el suelo. Después de eso todo se volvió un borrón. Desperté en un hospital militar, junto con 2 de mis compañeros. Nos dijeron que nos habían encontrado vagando cerca de un poblado, deshidratados y delirando. Nunca volvimos a hablar de lo que ocurrió. Nunca supimos qué pasó con los otros. Pero cada vez que cierro los ojos, veo esa selva. Escucho esos gritos y siento ese miedo primitivo que no he podido sacudirme desde entonces. El laberinto verde sigue ahí, esperando, y sé que, algún día, alguien más se adentrará en él y enfrentará lo que nosotros apenas sobrevivimos.